Hoy te quiero enseñar cómo podés transformar el molde de poleras básicas para hacer otras prendas y remeras, y además te voy a enseñar cómo coser la polera. Lo primero y más importante que te quiero contar es que si vos ya tenés estos moldes de polera básica, tenés también moldes de remera básica. ¿Qué quiero decir con esto? Que la única diferencia que vas a tener entre este molde de polera y una remera básica, clásica, es el cuello, ¿sí? La diferencia es la altura del cuello que vas a tener. En una polera tenemos este puño, como habrás visto en la moldería, que tiene un alto que te va a cubrir, ¿sí?, tu cuello. Si vos en vez de hacer una polera querés hacer una remera, lo único que tenés que hacer es cortar una tira que tenga 4 centímetros de alto. La tira preferentemente cortala de rib si estás haciendo una remera de algodón común. Y esa tira de 4 centímetros de alto la vas a ir aplicando como si fuera un mini puño toda la vuelta del cuello. Lo importante de esa tira es que no tenga el exacto mismo contorno que tiene tu escote delantero más tu escote trasero, sino que tenga una medida que sea un 15% menor. De ese modo vos vas a tener que estirar la tira y va a quedar perfectamente puesta y no se te va a desbocar. Supongamos que además vos querés hacerla manga corta. Bueno, te voy a contar, ¿sí? Este es el molde de la manga, esto es una manga larga, y lo que determina el largo que tiene la manga es esta medida que viene desde la punta de la copa hasta el puño. Esta misma manga, te abarca todos los largos que vos quieras tener. Entonces vos sencillamente lo que tenés que hacer es medirte vos desde donde empieza el hombro hasta donde querés que llegue la manga de tu remera, y esa misma medida la vas a trasladar midiéndola desde acá, ¿sí? Ahí, donde sea la medida que vos querés, vas a trazar una línea recta y vas a tener tu nuevo largo de manga. Lo que es muy importante es que vos a ese largo que trazaste ya le agregues los 2 centímetros de ruedo que va a tener. Además de esas transformaciones que te conté, por supuesto que vos vas a poder variar los largos. Yo casi siempre tiendo a hacer todo lo que son prendas básicas con un largo que llegue por abajo de la cadera, de modo tal que si a vos te gusta más corta, solo tengas que venir más arriba con la medida, ¿sí? El entalle este no lo tenés que cambiar, lo tenés que dejar así. Y otra modificación que es muy importante y que quizás no sabías que la podías hacer también desde este mismo molde, pensá, tenés las poleras que tenés de mujer, de hombre y de niños, todo en el mismo pack. Con esas mismas pudiste hacer remeras básicas. Y ahora, transformando acá el hombro, vas a poder hacer musculosas. ¿Cómo se plantea una musculosa teniendo un molde base? Bueno, lo primero que tenemos que trabajar es en el hombro, para que el hombro se convierta en bretel. Yo primero tengo que definir qué ancho quiero que tenga mi bretel. En general, un ancho de 2 o 3 centímetros está bien. Después vemos qué recurso de costura le tenemos que agregar según la terminación que le hagamos, ¿sí? No es lo mismo una terminación de tira de collareta que una terminación de ruedo. Si le hacemos un ruedo, le vamos a tener que agregar ese excedente. Esta medida que yo voy a querer, ¿sí? Acá yo puse 3 centímetros. Bueno, primero, antes que nada, tengo que medir cuánto mide este hombro. Este hombro tiene una medida de 10, ¿sí? Quiere decir que me sobran 7 centímetros. Entonces, esos 7 centímetros que me sobran, yo le voy a sacar 3,5 de un lado, viniendo del escote hacia adentro, y otros 3,5 del otro, ¿sí? Dejando que el bretel que voy a hacer, bueno, casi se me cae, me quede ahí centrado. Una vez
que tengo marcado eso, tengo que definir qué escote voy a tener, ¿sí? Es importante en este punto que vos sepas que este punto, donde empieza la sisa, es la punta de busto, ¿sí? Es tu pezón, básicamente. Entonces, si vos te venís con tu escote muy abajo, corres riesgo de que se te desborde todo. Entonces, tenemos que tener en cuenta esa parte para el escote siempre llevarlo un poco más arriba. ¿Sí? Acá estoy marcando para que se vea bien. Tiqui, 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 tiqui. Entonces, yo sé que de acá para arriba puedo trabajar, ¿sí? Puedo venir con un escote, por ejemplo, bajarle desde donde lo tenía 4 centímetros y ahí dibujar. Siempre yo recomiendo que se vayan acostumbrando a dibujar a mano. Si no, si les cuesta mucho, lo pueden trabajar con las reglas que tienen las curvas, los pistoletes. Pero es muy importante que siempre tengamos marcado de qué punto a qué punto vamos a ir. Una vez que ya tenemos nuestro escote, tenemos que redibujar la sisa. Obviamente la sisa, para llegar acá, tiene que venir más cavada. Tiene que salir del mismo lugar, porque si no, estoy haciendo cambios estructurales que pueden modificarme el talle y el calce de una prenda. Entonces voy a salir del mismo lugar. Acordate siempre que donde viene la sisa, siempre sale primero derechito, ¿sí? Entonces está bueno que vos te plantees como una línea más recta. Lo mismo acá en el escote, siempre sale primero derechito y después hace la curva. Y en este caso lo mismo, salgo derechito y después vengo o a mano o con mi pistolete a hacer la curva. Y ahí, si te fijas, ya tenés dibujado tu molde de musculosa. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos poleras, tenemos remeras básicas y tenemos musculosas. Podemos seguir, porque los escotes estos, una vez que vos pasaste este molde a musculosa, ya esa musculosa se puede ir transformando en otras cosas más, lo mismo que la remera básica. Entonces ahora vamos a empezar a coser esta prenda que yo la corté en encaje para mostrarte que no tenés que siempre hacer las prendas o depender de la tela exacta, de punto, de algodón, modal, sino que podés crear y usar otras telas elastizadas y las cosas te pueden quedar espectaculares. En este caso yo tengo acá primero el molde de espalda, que lo tengo dividido en dos partes, ¿sí? A veces nosotros la espalda, en vez de cortarla a hilo doble, la podemos cortar por dos y unirle el centro, y de ese modo vamos a ahorrar un montón de tela. Entonces lo primero que voy a unir es esto. Como estoy trabajando con esta tela y con una máquina familiar, lo voy a unir todo con puntada zigzag de largo 3 y de alto número 3. Una vez que tenemos nuestra espalda unida, ¿sí? Podés pisar la costura con puntada recta, llevando el excedente, ¿sí? Hacia un lado, el excedente que te quedó adentro de costura. O bueno, si no tenés ganas o si no estás trabajando con una tela así que lo amerita, lo dejás y listo. Vamos a pasar a encararle lo que es el delantero, ¿sí? Lo vamos a encarar. Y lo próximo que vamos a unir son hombro delantero con hombro trasero, de la misma manera que unimos la espalda. Una vez que nosotros ya tenemos los hombros unidos, como tengo acá, este es el derecho de la tela, voy a aplicar la manga. Para aplicar la manga, vamos a correr la remera, polera, bueno, ya viste todo lo que podés hacer. La vas a doblar así, bien pareja, siempre considerando que está bien cortada. Y en la parte superior de la copa le vas a hacer un piquete, ¿sí? Piquete es un corte pequeño que señala algo que yo quiero señalar en el molde.
Ya que estamos, vas aprendiendo otros términos. ¿Sí? Le hacemos el piquete, ahí se ve. Vamos a agarrar nuestra polera. Ahora la tengo que acomodar porque yo de un lado ya tengo puesta la manga, pero no te la quiero mostrar hasta el final. Este es el hombro que me falta. Y tenemos que prestar bien atención, ¿sí? Esto es derecho de tela, esto es la sisa, esto es el escote. Atenti, no cosamos la manga en el escote, no sé las veces que ha pasado que cosen la manga en el escote, porque bueno, claro, tengo una curva acá, tengo otra curva allá y no me doy cuenta dónde tengo que coser. Lo que hago es hacer coincidir ese piquete que hice, trayendo la manga, este es el derecho de tela de la manga, derecho de tela de la pollera, hago coincidir el piquete con la unión del hombro y ahí le voy a poner un alfiler que tenía por acá, sí, pensé que ya lo había perdido, para que se sostenga y vamos a coser la sisa con la copa de manga para un lado y luego para el otro, ¿sí? Como es igual la sisa delantera que la trasera, tengo que repartir esa medida, pero tengo que ir con cuidado acomodando la curva de cada una para que me llegue, ¿sí? Si te sobra puede ser que o la pusiste mal o que cortaste algo, le diste un poco más de tela donde no había que darle. No importa si te pasó eso y te estás haciendo la polera para vos, tuki, le cortás con la tijera y nadie se enteró. Acá vamos cosiendo. Seguimos trabajando con el zigzag, desde ya que esto también se puede unir con overlock de 4 o 5 hilos. Acordate siempre lo que yo digo, que la overlock de 3 hilos, o sea, sirve, podés unir, pero no tiene una puntada de seguridad reforzada, entonces tenés riesgos de que se te abra la costura si es una prenda que vas a usar mucho. Y ahora hacemos lo mismo para el otro lado, solamente la copa de la manga unida a la sisa. Ya tenemos entonces nuestras dos copas de manga unidas y lo que nos quedó abierto es el lateral de la polera y el bajo manga. Vamos a cerrar todo eso partiendo siempre de la costura de la sisa. Vamos a ir para un lado y para el otro. Una vez que tenemos esto cerrado, ahí vamos a dobladillar lo que es la manga y el ruedo de nuestra polera. Un dato que es importante es si vos estás trabajando con estas telas y no querés dobladillar, querés que quede así, le cortás parejo el borde y no hace falta hacerle dobladillo, ya que este tipo de telas no se deshilachan. El cuellito polera, lo que vas a hacer primero es unirlo en el lateral. Este cuello se pone como si fuera un puño, ya que es una prenda elastizada y nos podemos pasar el cuello por la cabeza. Y ahora lo vamos a dar vuelta. Por supuesto que todavía tenemos que cortar todos los hilos, emprolijar. Ahora lo damos vuelta y lo armamos como el puño que tiene que ser, ¿sí? Acá es importante que cheques que esto está bien cortado, que no tenés tela de más de un lado o del otro, ¿sí? Más que nada porque si no te va a quedar enrollado el cuello y se te va a complicar para aplicarlo. Bueno, lo acomodas bien, que te quede dobladito así. Y ahora esto lo vamos a colocar en nuestro escote. Lo que tenés que hacer, ves, acá tengo mi cuello doblado, tenés derecho de tela de los dos lados y acá tengo mi escote y tengo la costura del hombro.
vamos a encarar lo que es la costura que tengo de mi cuello con la costura de mi hombro que llega al escote, como si estuviéramos metiendo una cosa adentro de la otra, ¿sí? Como si metieras tu polera adentro del cuellito. Y vamos a ir cosiendo todo el borde, ¿sí? Lo que es muy importante es que te fijes que estás efectivamente agarrando toda la tela. Lo que podés hacer para que te entre bien la prenda es sacarle la cajita a la máquina, que justamente eso es para que te quede acá la cama esta de la máquina más pequeña. Y ahí vamos a coser de la misma manera. Es muy importante que vos te tomes el tiempo necesario, ¿sí? Que no lo hagas a las apuradas. ¿Por qué? Porque si lo haces a las apuradas y te queda una parte de tela sin coser, después desarmar esto, no te explico, el perno que es. Ahí en el hombro le damos un atraque con la palanquita de reversa de la máquina y vamos cosiendo, ¿sí? Siempre acomodando bien, chequeando que estamos cosiendo del lado que estamos teniendo que coser, que estamos agarrando las 3 telas, o sea, esto quiere decir 2 telas que pertenecen al cuello, al puño este de cuello, y una tela que pertenece ya a la prenda, a la polera. Y lo que tenés que hacer, porque obviamente la medida de este puño es más pequeño que el contorno total, es ir estirando un poquito hasta llegar hasta la otra costura. Y así vamos dando toda la vuelta. Ahora sí, esta polera terminada, que yo me la hice porque la tengo que usar para una ocasión, entonces aproveché y ya la corté en esta tela que me encanta. Y vos con este curso sabés que teniendo el molde de polera podés hacer un montón de cosas. No es necesario tener 1.000.000 de moldes. Con esto que yo te expliqué, vas a poder hacer todas esas prendas que te contaba al principio y, por supuesto, tu polera, que la puedes alargar, que puede ser un vestido, que puede ser miles de cosas y que además vas a poder hacerla en cualquier tela elastizada que te guste. Te mando un beso súper enorme.